Sí, Antonella. sí. Vamos a proceder a compartir. Muy bien. Dios. Estoy compartiendo otra cosa. Ya. ¿Se puede observar? A ver, ahora sí. Le voy a poner mi pantalla completa. Okay. Estados ingeniera y compañeros, el día de hoy vamos a exponer sobre los patrones del paisaje y escenarios de la restauración, acercando escalas de Dolores Armenteras y Orlando Vargas. Nosotros hemos tomado las partes importantes de la lectura. Entre estas está la historia de la ecología y se divide en 5 tiempos importantes, ¿no? Que empieza en 1913, que empieza con ver el estudio de los paisajes fuera del foco sobre el cual la geografía debería coalescer. En 1939 introdujo el término del paisaje por Carl Troll. De los 60 a los 70, la importancia del papel, del patrón espacial y la heterogeneidad, que ese tema es tomado muy seguido después de lo que estoy exponiendo ahorita. Y en los 80, que donde la ecología del paisaje se combinó con el acercamiento nacional de la ecología, y la ecología moderna se fue desarrollando. En los 90, la teoría del equilibrio de la biogeografía de islas o del forrajeo óptimo y la teoría de las metapoblaciones. Siguiente va a ser Joseph. A lo largo del tiempo se dieron varias definiciones sobre qué es el paisaje. Las siguientes son: en el 1986, Forman y Godron definieron el paisaje como una porción de territorio heterogéneo compuesto por un grupo de ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar en el espacio en toda su extensión. Ya en 1988, Nave lo definió como entidades físicas, geográficas, ecológicas, que entregan patrones y procesos tanto naturales como antrópicos. En 1995, Forman lo definió como un mosaico de kilómetros de ancho sobre el cual ecosistemas locales ocurren. En 2001, Burrell y Brandy lo definieron como un nivel de organización de los sistemas ecológicos superiores al ecosistema caracterizado por su heterogeneidad y su dinámica controlada por el ser humano. Turner ya lo hizo como una adaptación de la definición hecha por Forman, siendo así un área que es especialmente, por lo menos, un factor de interés donde la heterogeneidad es entendida como complejidad de una propiedad de un sistema en el espacio y tiempo. Siguiente. Tanto, ¿podrías bajar un poquito, por favor? Ok. Ahora vamos a hablar sobre los componentes del paisaje. El modelo más aplicado se trata de nos cuenta sobre la composición del paisaje que la composición del paisaje está compuesto por estos 3 factores: la matriz, corredores y parches. Aquí los corredores y parches son muy similares, ya que son áreas que se diferencian del resto, de su alrededor, pero la diferencia es que los parches son no lineales y los corredores son lineales. Ahora, hablando de la matriz, se podría decir que es la base y es el elemento dominante, por lo cual las dinámicas que se presenten va a presentar más dinámicas si se habla de un paisaje. O sea, si se dice un paisaje, la matriz es donde se van a presentar las más dinámicas.
Ahora, sí, por favor. Basando en los factores causantes y patrones resultantes de procesos, los factores causantes son los que se dan por procesos naturales o actividades antrópicas y van a dar lugar a la formación de un paisaje. Para entenderlo mejor, se distinguen estos tres: los factores, indirectas, directas y ambientales. Las directas son las presiones demográficas, que podrían ser factores demográficos, económicos, tecnológicos, institucionales y culturales, todo a favor del desarrollo del hombre. Y las directas, que se trata de la infraestructura, expansión y extracción de recursos, expansión de las urbes y, a su vez también de la infraestructura. Y los ambientales, que son características intrínsecas del ambiente. Ahora, pasando a los patrones, si ven el cuadro que está a un lado, se presentaron 6 diferentes patrones en un inicio. Tenemos la imagen A, es el tipo geométrico, que se trata de claros en un bosque producidos por actividades antrópicas. Puede ser por la creación de campos de cultivo, entre otros. También tenemos la imagen B y la C. Digo imagen B y C, o sea, las pongo en el mismo, las relaciono, porque ambas son muy parecidas. La imagen B es del tipo corredor y la imagen C es espina de pescado. Digo que son muy parecidas porque ambas surgen por una vía de acceso, que puede ser una carretera o un río. Pero la diferencia está en que el corredor solamente va a estar en un estado constante, o se va a quedar en un solo estado, debido a que las actividades que se vayan desarrollando, como la agricultura, se va a buscar o va a estar centrado en la subsistencia. En cambio, la imagen de espina de pescado se trata del desarrollo y además va a estar apoyado por políticas nacionales. Los cultivos, y se va a tender a que los cultivos sean permanentes y que las fincas que se vayan a desarrollar, construir, sean más grandes. Ahora, si vemos la imagen D, hablamos del patrón del tipo difuso. Y se trata también de en esta se dan actividades como la agricultura tradicional de subsistencia, nuevamente, que permanezca en un estado. Listo, Cristel, perdóname que te interrumpí, chicos, muchas gracias. Se ve que han revisado muy bien el artículo. Ahí nos vamos a quedar en cuanto a su participación, ¿sí? Les pido que me pasen sus nombres de todos. Sí, en cuanto a la información, sí, lo pasamos por el grupo para que sea también constructivo a los compañeros. Sí, la verdad, gracias, chicos, a su grupo. La verdad no esperé que iban a participar así, o sea, que habían leído todo y hecho un resumen demasiado completo de ese artículo. Nunca he recibido un resumen en 3 años que les he pasado este artículo a las promociones. Así que muy bien, ¿sí? Y sí, por favor, compártanlo y de paso para yo tener en cuenta a los que lo han hecho. Así que muchas gracias. Entonces vamos a continuar. De repente alguien más que quiera agregar, en especial justo lo último que nombraba Cristel, porque eso era lo que más yo quería, digamos, que analicen un poco, porque recuerden que este paper es de Colombia, ¿verdad? Estos autores son colombianos y ellos, bueno, claro que lo hacen de manera general y de manera muy resumida y didáctica todo lo relacionado a ecología y patrones. Pero vamos a relacionarlo, vamos a opinar, mejor dicho, en cuanto a los factores. De repente analizar, incluso comparando hacia nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿alguien desea opinar de ello, de lo que ha leído? Pueden levantar la manito, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie más quiere participar de ese artículo? Que se llamaba así, ¿no? Patrones del paisaje y escenarios de restauración. Les dije que se enfoque sobre todo la
lectura en la primera parte de lo que es patrones, donde comparte bastante de cómo nace así este interés y el análisis, la importancia del análisis de patrones. Y bueno, ya posteriormente les dije que lean la parte de restauración. Listo, entonces nadie más, ¿verdad? Desea dar una opinión del artículo de lo que ha leído. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase. A ver. Primero voy a terminar lo que estábamos viendo la clase pasada para cerrar esta parte de lo que es fragmentación. O bueno, la introducción que estábamos hablando de los diferentes factores que han llevado a que los diferentes paisajes obviamente tomen estructuras espaciales, ¿no? Que nosotros podamos hacer un análisis espacial de ellos, pero es de manera bastante explícita que estos cambios, y la mayoría, a pesar de los factores que hemos visto, no se han hecho solos, que la principal o el principal motivo de estos cambios pues va a ser la influencia humana, ¿sí? Entonces, va a venir Forman y nos va a decir que existe unos patrones de cambio en el paisaje, ¿sí? ¿A qué le llama o por qué empieza esta palabra o este término de patrón? Porque cuando nace lo de la ecología del paisaje, que también sus compañeros estaban recordando un poco lo que es la historia, se va a decir de que el paisaje va a tener o va a dar importancia a lo que es el análisis espacial y el proceso ecológico, ¿verdad? Lo vimos en la anterior clase cuando hice también una pequeña introducción. Entonces, el análisis espacial es el que va a estar relacionado con el patrón espacial, ¿sí? Entonces, desde Forman, cuando comienza a hablar de los patrones, hasta posteriormente que Turner lo va a comentar con los investigadores que hablan en cuanto a heterogeneidad espacial. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando es las diferentes variaciones de patrones que hay, ¿sí? De manera general, o sea, lo primero que se comienza a, digamos, a promulgar en este tipo de estudios. Y le llaman así. Por ejemplo, lo primero, el primer patrón de cambio lo van a llamar el de perforación, que justamente es como ven en la figura, ¿sí? Este gráfico es demasiado dinámico para poder entender los diferentes patrones iniciales. Entonces, perforación, pues le llaman a esas partes de cambio en un paisaje que son como, digamos, extracción de esa cobertura o de ese mismo uso de suelo que había en el lugar, ¿sí? Como 2 cuadrados, pues que es donde se ha hecho esa extracción, digamos, de cobertura vegetal. Luego tenemos el de disección, ¿sí? Que como su nombre lo dice, y bueno, sabemos que es disección, que va a ser la fragmentación o cuando el paisaje se va a dividir en 2 partes. Después viene la parte de fragmentación, ¿sí? Y que lo definiremos posteriormente. O sea, la fragmentación va a ser que obviamente de un paisaje inicial, pues va a haber diferentes fragmentos o parches en ese paisaje. Luego nosotros vamos a tener lo que es la contracción, ¿sí? Que viene a ser la traducción en español de este término que usa Forman, donde dice que después de la fragmentación, o sea, de que el paisaje se ha fragmentado, pues va a comenzar o va a tener la tendencia a reducirse, ¿sí? O a contraerse. Y como vemos en la imagen, ¿no? Y por último, lo que es attrition, que va a ser la desaparición, digamos, de uno de esos parches o de más de uno de esos parches, ¿sí? Porque como ha estado pasando un proceso de reducción,
pues podría pasar a un proceso de desaparición de uno de los parches. Luego también Bertrand, que es otro investigador que va a manifestar bastante sobre los patrones de cambio en el paisaje, nos va a decir de que en realidad puede haber estos diferentes patrones que ya los hemos ido nombrando, pero va a aumentar a la importancia de la distancia, ¿sí? ¿Qué nos dice Bertrand? Que al momento de realizarse una fragmentación o los términos que hemos visto, incluso él da algunos nuevos, ¿no? Como la parte de incisión, como vemos en la imagen. Bueno, la disección ya lo habíamos mencionado, pero que no solo puede ser en dos partes, puede ser en más partes, por eso le llama también rotura. Va a existir esta parte de fragmentación, que le va a llamar el incremento de la distancia entre parches, ¿sí? Bueno, esto está traducido y les comenté que en alguna bibliografía parches lo van a nombrar como teselas. Entonces, se da la fragmentación, pero también se da una distancia, ¿sí? En esa fragmentación. ¿Por qué? Porque obviamente los parches, como vamos a ver más adelante, van a tender a tomar esta distancia o esta separación y que justamente es el efecto negativo de la fragmentación, ¿sí? ¿Qué más nos menciona? La pérdida de hábitat. Así como puede ocurrir la fragmentación, nos dice que existe la pérdida de hábitat, pero da dos escenarios. Va a decir la parte de pérdida de hábitat sin fragmentación, es decir, que no haya fragmentación en este paisaje, pero que sí se pierda el hábitat, o las especies, o la biodiversidad, etcétera, y que se puede dar la pérdida de parche, ¿no? Que esto, bueno, es lo más parecido a lo que nos dice el autor anterior en lo que es attrition. Entonces, estos también son considerados patrones de cambio en el paisaje. Yo les coloqué, si revisaron las diapositivas que les subí, de que en realidad las carreteras en muchos lugares del mundo han sido el principal factor de influencia humana en los cambios de un paisaje, ¿sí? No es novedad nosotros poder analizarlo en nuestro país. Nosotros podemos saber de que la construcción de muchas carreteras ha llevado a cambios que los podemos ver usando el Google Earth, usando los softwares de SIG. Entonces, puede ser incluso, y por eso les pongo en este ejemplo, de que se encuentre diferentes territorios dentro de áreas naturales protegidas, pero está la necesidad de transporte, ¿sí? Es más, si alguno de ustedes alguna vez ha ido a una ANP, en especial en la parte de selva, o Amazonía en nuestro país, habrá visto estos cambios, ¿no? Y que son reales, o sea, ni siquiera viéndolos desde el espacio, o sea, ustedes mismos viendo, pues, cómo la carretera puede atravesar un bosque. Pero muchos investigadores manifiestan de que esta interrupción, ¿no? O este cambio en el paisaje, pues debe haber sido analizado previamente, ¿sí? Analizado tanto de la parte espacial como de la parte de procesos ecológicos, que justo es lo que involucra la ecología del paisaje, ¿sí? Acá les pongo el ejemplo real en Iquitos, que se construye una carretera, ¿no? Con el hecho, bueno, parte de transporte, que es una actividad necesaria en todo el país, en todo el mundo. Fuera de ello, pues porque querían darle una mayor importancia a la parte, pues, de transporte de los productos que cultivaban, ¿no? Por la parte agrícola y para descongestionar el puerto de Iquitos, ¿sí? Y esta carretera que hacen, si se dan cuenta y si ven esta imagen, vemos que aquí al costado está la Reserva Nacional de Alpaguayo, quien conoce, y a este lado derecho está el área de conservación regional. Esta carretera de Nauta, si bien es cierto,
tiene muchas cosas y bastantes opiniones positivas en el sentido de que ha traído bastante de estas características positivas que les pongo al costado, ¿no? De ayudar a los mismos a los mismos que viven de las comunidades de ese lugar. El cambio en el paisaje se puede visualizar bastante, ¿sí? O sea, ustedes viendo esta imagen nomás, que es del Google Maps, pueden ver esa franja, o sea, ese cambio, ¿no? Que hay. Ahora todo es verde, todo es parte de una reserva. Entonces, lo que posteriormente comenzó a pasar es que comenzaron a salir diferentes noticias de la afectación que se podía estar dando, ¿sí? Una de ellas era a algunas especies. Entonces, justo esos impactos que se da, y por eso les pongo esos impactos antropogénicos, no se ve desde el lado de procesos ecológicos, ¿sí? Que es nuestra última unidad de esta fase, y lo vamos a ver, y van a ver la importancia, y eso es lo bonito, ¿no? De esta parte de ecología del paisaje, que analizas que no todo es, pues, ver en el SIG el paisaje y ya, y que no todo es estudiar como un biólogo una especie. O sea, es como que la unión de todo. Como les dije en la última clase, es como un matrimonio, ¿sí? Y bueno, ese taller que lo vamos a ver justo acabando nuestra clase, si acaba tiempo, y si no, la próxima clase, que también va a ser participativo, así que no se preocupen. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, para pasar a la otra parte de esta unidad. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿sí? Nuestra segunda parte está, y lo van a tener en sus diapositivas, bastante resumido, ¿sí? Bastante resumido todo lo que involucra estos efectos ecológicos de la fragmentación. No es simplemente decir, ya, efecto ecológico, pues es que se impacta en un paisaje determinado y se hace ese tipo de impacto, y lo podemos ver desde el SIG. Efectos ecológicos va en analizar detalladamente lo que puede estar pasando en un paisaje, ¿sí? Les pongo, son esos cambios en la composición y configuración del patrón del paisaje con alteración de la conectividad, que es parte de la última parte del curso, hablar de conectividad, pero que en efectos ecológicos ya lo vemos. Esperen un segundito. Y bien, ¿qué va a pasar cuando analizamos los efectos ecológicos? Que vamos a ver en la mayoría consecuencias. Estas consecuencias pueden ser desde la pérdida de funcionalidad, que nos lleva a poder ver la parte de los mismos procesos ecológicos, ¿sí? Viendo aquí en la parte de procesos ecológicos, lo menciono porque tienen que saber por qué lo vemos. En la siguiente clase vamos a ver esto, entonces tienen que saber cómo así es la importancia de ellos. Y segundo, los cambios en la biodiversidad por destrucción y modificación de hábitats, que también nos lleva a poder analizar estos procesos ecológicos que ya mencionaba y poder ya ver términos de conectividad, que es a lo que nos lleva, ¿sí? Vamos a ver
los principales efectos ecológicos que hay y donde van a participar cada uno de ustedes dando diferentes ejemplos, según lo que yo voy diciendo, ¿sí? Si no hay voluntarios, ya saben que llamo a mis voluntarios escogidos, a los cuales tomar en cuenta su participación. Entonces, el primero es los estados de alteración del paisaje en función del grado de destrucción de hábitat. Si se dan cuenta, creo que es la primera vez, no recuerdo haberlo hecho antes, por eso lo menciono, van a ver que menciono mucho la palabra destrucción, ¿sí? Destrucción del hábitat. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de cambios en los patrones del paisaje. Estamos destruyendo un hábitat, ¿sí? Yo sé que esa palabra puede sonar incluso fuerte, si la lee otra persona la ve destrucción, o sea, como que es lo peor que puede pasar. Es que sí, o sea, es lo que pasa, ¿no? Ahora es diferente que yo me ponga a analizar y alguno de ustedes me diga, ah, ingeniera, pero es que si no se hace esa carretera, ¿cómo se van a transportar esas personas? O ingeniera, si no se hace eso. Claro, yo, y lo resalté hace unos minutos, hay muchas cosas buenas y cosas positivas que se pueden rescatar de ello, pero en términos realistas, y es más, recuerdo que a mí alguna vez me lo dijo un docente que tuve, es así, o sea, es una destrucción lo que se hace, ¿sí? Entonces, Forman también nos habla de lo que es esta destrucción. Nosotros vamos a tener un hábitat, ¿sí? Y este hábitat va a ser fragmentado. Cuando ya hablamos de términos de fragmentación, nos estamos yendo un poco más hacia el lado de aquí. Pero él considera que hay algo un poco antes, que es la variación de ese paisaje, ¿sí? La variación puede ver y se ve bastante parecido a lo que les mostré en la parte 1 cuando hablé de cambios en el paisaje, porque puede ser desde una perforación, desde un comienzo de disección, ¿sí? Algo que todavía no nos lleve a una fragmentación. Entonces nos dice que sí, o sea, sí va a existir de repente un término antes o menor de decir a que un paisaje está siendo fragmentado, ¿sí? Lo cual considera que todavía estando en este paso, ¿sí? No estamos hablando de destrucción. ¿Cuándo hablamos de destrucción? Pues cuando ya está fragmentado, ¿sí? Así como el dibujito, o sea, estamos teniendo una destrucción de hábitat cuando el hábitat ya está fragmentado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos en función del grado de destrucción, significa porque justamente va a haber diferentes términos o estados de esta destrucción. Entonces, cuando nosotros hablamos de fragmentación, nosotros vamos a referir a una separación, a que hay diferentes parches, pero esta fragmentación puede ir por diferentes niveles, ¿sí? Que ya va en la parte B. Ahora, nosotros hablando de los términos últimos que les mostré en lo que nos dice Bertrand o nos dice Forman, cuando existen los términos de desaparición o de reducción, ¿sí? Porque acá vamos a ver esos dos términos, tanto la parte de reducción y la parte de desaparición. Esto es importante, ¿por qué? Porque después que se da una fragmentación, puede ocurrir cualquiera de estos dos procesos y claro que también va a ser una destrucción de hábitat, lo cual manifiesta pues que va a ir así, ¿verdad? Va a ir así y va a ser en función al tipo de paisaje o el tipo de cambio que esté habiendo. ¿Qué más nos dice? Los niveles que les decía, que puede ir desde un hábitat no modificado, un hábitat modificado, ¿sí? Un hábitat altamente modificado y un hábitat destruido.
Entonces, si nosotros ya hemos tenido en cuenta que va a ir desde una fragmentación o comienzos de fragmentación hacia la reducción y desaparición, acá nos habla de niveles y que prácticamente va a ser lo mismo, ¿sí? Pero estos niveles que toma en cuenta, estos 4 niveles, ustedes los tienen que saber porque es en términos de hábitat. Entonces, cuando nosotros hablamos de hábitat, por eso muchas veces van a encontrar bibliografía y hasta bastante diferentes cambios cuando hablamos destrucción de hábitat, cambios en el hábitat. Van a encontrar fragmentación del hábitat o van a encontrar fragmentación del paisaje. Lo correcto, en mi opinión y según también personas que he tenido oportunidad de poder aprender de ellas en esto, se habla de hábitat cuando nosotros hablamos de destrucción de hábitat, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de fragmentación, nosotros lo más adecuado es que nos refiramos a términos de paisaje, ¿sí? De cambios en el paisaje. A ver, aquí, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, algo que se les viene a la cabeza, ya sea en los niveles, en los 4 niveles que les he mostrado aquí abajo, o de repente en la simple diferencia entre tener un hábitat normal y un hábitat destruido, en Arequipa, en Perú. Comenten. Luis, Bueno, comenten. Hola, ingeniera, ¿se me escucha? Sí. Ya, ingeniera, sobre lo que es un hábitat que está siendo fragmentado, podría ser, no sé si se me viene el caso de la campaña de Arequipa, que ya, como se ha mencionado, está siendo fragmentado y su espacio está siendo también reducido, ya del transcurso de los años, incluso que los informes que se han dado. Muy bien, entonces, ¿en qué nivel de esa destrucción de hábitat, si es que lo consideras así, primero, ¿es una destrucción de hábitat o todavía no hablamos de destrucción? Creo que ahorita todavía no se habla de destrucción. Ya, O, entonces, bueno, muy bien, no está bien. Listo. Primero me van a decir si ustedes en su opinión, recuerden que es su opinión, no les estoy diciendo que me den una clase magistral. Entonces, ustedes me van a decir si están en este punto de acá, ¿sí? Si están más pegado, perdón, a la parte de destrucción de hábitat, o sea, si creen que ya está por aquí o todavía puede estar aquí en una variación. Entonces, Luis, me dices que estás por aquí de repente, ¿sí? sí, por variación más o menos. Muy bien, gracias, Luis. Y a ver, a Shiwa. Ingeniera, buenas tardes. Sí, un claro ejemplo podemos ver en Puerto Maldonado, antes de llegar. Está donde se va a Delta. Antes de llegar a 10 minutos de Puerto Maldonado se ve una destrucción total, lo vería yo, porque no tanto que ha alterado la estructura del ecosistema, se ve un desierto total por la minería ilegal que se está dando ahí. No, eso lo puedo ver desde mi punto de observación. Muy bien, Shiwa. ¿En tu caso ha sido por imágenes satelitales o No. porque has estado ahí? He estado ahí, pero otro claro ejemplo o sea, en Puerto Maldonado antes de llegar, donde le estaba diciendo las lomas, que lo llaman, y el delta, por el desvío, eso sí es una destrucción total, Sí. las imágenes son muy fuertes, no tanto como es el ejemplo que es de Naute y Iquitos, no es tanto. Ahí sería la peligrosidad de lo que están tomando las rutas vía río, las lanchas, ¿no? Porque se ve una contaminación total, porque tanto de Yurimaguas hasta Iquitos son 4 días y 3 noches. Entonces, lo que se pudo visualizar ahí es la destrucción tanto en el río. Muy bien, gracias, Shiwa, por compartir. A ver, en esta primera diapositiva nos quedamos justo con esos 2 ejemplos, ¿sí? De sus compañeros. Por ejemplo, Shiwa se iba por este lado de aquí y Luis por este lado de acá, ¿sí?
ambos son ejemplos, y quiero resaltar, de cambios, ¿sí? De influencia humana en cambios del paisaje. Los dos han dado ejemplos de esto, está perfecto. Y justo son dos muy buenos ejemplos para que ustedes puedan entender. En los términos de campiña, nosotros no podríamos hablar quizás todavía de una desaparición. Dependiendo del lugar, si alguna vez a alguno le ha interesado poder ver los cambios que ha habido a lo largo del tiempo, ¿sí? Con eso justamente con Gustavo hicimos o vimos esos cambios que hay, recuerdo con Renzo, con Berli, en diferentes trabajos que se hizo. Y en realidad estos cambios, claro que han sido bastante importantes. Por ejemplo, en la parte de lo que es Characato. No sé si alguna vez ha ido por ahí o lo ha visto, y van a ver en especial la parte que se ha comenzado a urbanizar, porque sí han visto que lo han lotizado, han comenzado a tener este cambio de uso de suelo a un uso urbanizado, ¿sí? Entonces, ahí se tendría que analizar dos cosas. Primero, saber en el término de hábitat, qué es lo que se está destruyendo, qué es lo que se está impactando. ¿Se estará impactando solo a la parte de campiña? ¿Qué creen ustedes? ¿O habrá términos de impacto en lo que es algún tipo de impacto en fauna y en flora de importancia? ¿Qué creen ahí, hablando de nuestra ciudad, de Arequipa? ¿Alguno desea? ¿O tú mismo, Luis, de repente? Cri, 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 cri. ¿No hay nadie? Ingeniera. Sí, dígame uno. ¿Paola? Sí, ingeniera. Yo creo que sí. Paola, no te escucho. Otra vez, Paola. Me habían silenciado. Bueno, creo que sí habría un cambio en la fauna, ya que puede afectar, digamos, a las aves que vivan ahí o a los animales que hagan pastoreo en estas zonas de que hay vegetación, ya que la ciudad simplemente ha crecido de forma desproporcionada. Muy bien. Gracias, Paola. Entonces, su compañera nos está hablando en términos de especies, ¿sí? Por ejemplo, especies de fauna, que tendría que analizarse. Ella lo ha dicho de manera general, pero está diciendo que puede haber un impacto ahí. ¿Qué más se tendría que ver aquí en cuanto a Campiña de Arequipa? El impacto que ha podido haber. Liricel. Sí, ingeniera. Bueno, yo más que bueno, tengo una pregunta, bueno, una duda en general. Es que se puede considerar que había como que una flora específica en la campiña. Yo me siento ignorante, pero es que esa parte como sirve generalmente para agricultura, siendo que pues es cambiante, dependiendo de que las personas que son dueñas de esa campiña han comenzado o siembra, y entonces si es que hay alguna flora, no sé si es que existiría realmente. Es más una duda ingeniera, disculpe. Muy bien, Lisel. Antes de responder tu duda, justo has dicho algo que yo quería que alguno llegue, ¿sí? Que es la parte de cambio de uso de suelo. Su compañera manifestó que esos suelos mayormente estaban prestos a la parte de actividad agrícola, ¿verdad? Entonces, estos cambios de uso del suelo significa que ese lugar no siempre ha podido ser para la agricultura. Entonces se dan cuenta que acá hablaríamos de términos de evolución, ¿sí? O de cambios a lo largo del tiempo, y es ahí donde se retrocede.
Es decir, y por eso es lo importante y lo complejo estos temas de ecología del paisaje, porque no simplemente es ir a un lugar y ver si, ya este lugar está sin árboles y sin nada, entonces significa que está fragmentado, así que voy a decir que acá hay impacto y ya de frente iría por la parte de fauna o flora, como le decía con su compañera, que claro que hay, porque hay flora, ¿sí? Yo tampoco sé las especies exactas, pero solo si ustedes se paran al lado de Characato en el camino a, ¿cómo se llama? El camino a, bueno, al ojo de Characato, toda esa parte, van a ver cactus, cactáceas, y eso ya es parte de flora, ¿sí? Entre otras especies rosáceas que podría haber, que de repente no serán especies pues que todos las conozcamos y que estén en estado vulnerable, pero son especies de flora, igualmente de fauna, como decía Paola, unas aves que puede haber en el lugar que también se han visto impactadas. Pero justo yo quería llegar a esa parte de los cambios y de la evolución que se tiene que tener en cuenta para yo hablar de términos de destrucción, ¿sí? ¿Y cómo voy a conocer esa evolución y esos cambios? Pues primero tomando la franja espacial, que yo voy a ver esos cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, actualmente estamos en un proyecto que es del río Chili, ¿sí? Es un proyecto grande que luego implica hacer toda una propuesta de infraestructura verde-azul, pero se comienza viendo la parte de análisis geoespacial, ¿sí? Ese análisis mínimo tenemos que tomar de 30 a 50 años de evolución en el tiempo. ¿Por qué? Porque para hablar nosotros de términos de cambios, por ejemplo, ustedes desde que han nacido han visto el río Chili así, yo desde que he nacido también, ¿sí? Pero nosotros no sabemos qué cambios ha habido años atrás que también puedan ser importantes. Entonces acá yo hago el término de tiempo, porque sí es importante cuando nosotros hablamos de términos de destrucción de hábitat, tener en cuenta la evolución en el tiempo, ¿sí? Chicos, ¿ustedes era opinar en lo anterior o era alguna pregunta? Cada diapositiva tiene opiniones, o es algo de aquí, muy importante. Antonella, Leo, Alexis. Ingeniera. Alexis. Sí, ingeniera, más que nada de repente tratando de responder a Lisel y contestando a su pregunta sobre evolución y cambios, todos los suelos agrícolas de los distritos de Socabaya, Hunter y parte de Tiabaya eran regados justamente con las aguas de la planta de tratamiento de Chilpina. A un inicio, esta planta en su mejor funcionamiento permitía todos los cultivos. Posteriormente, cuando empezó a entrar en decadencia, estos terrenos agrícolas fueron prohibidos o sancionados, con el cual no podían sembrar cultivos de tallo corto, solamente tallo alto. Entonces, ahí, como quien dice, hubo un cambio de cultivo, por así decirlo, ¿no? Y una vez que esta planta de Chilpina ha sido cerrada, todos estos terrenos han tenido, como dice, la excusa perfecta para empezar a ser urbanizados de manera legal e ilegalmente, ¿no? Exacto, ambos. Muy bien, Alexis, gracias. Sí, justamente, ¿no? O sea, esos cambios que ha podido ver y que hay en el tiempo tienen que ser considerados en los momentos de este análisis y evolución del paisaje y son importantes. Por ejemplo, su compañero nos ha compartido algo más, nos ha compartido lo que es la parte de la misma causa directa que ha llevado a este cambio de lo que hablaba del cambio de uso de suelo a urbanizado. Antonella y Leo, ¿es algo más también de esto? ¿O quieren esperar un poco más otro ejemplo? Sí, Sí. que Bueno. participe mejor, Leonardo, porque ella ha participado antes mejor. Leonardo, entonces. Gracias, Santo. Bueno, solo añadir que, bueno, hace unos días justo tuvimos un debate en edafología acerca del cambio de uso de suelos y la conservación en la campiña. Y bueno, yo investigué y justo hay una tesis que habla de esto, elaborada por López,
que en 2019 realizó un estudio de años desde el 2012 al 2018, donde se centra sobre todo en la pérdida de productividad de la campiña y hace un hincapié en las hectáreas que se han perdido, siendo un total de 1.73 hectáreas en tan solo 6 años, es una pérdida a pasos agigantados y que evidentemente respecto a la productividad de esta se ha perdido un montón en solo 6 años. O sea, no encontré información sobre cómo esté hasta el 2021, pero hasta el 2018 se perdieron 1.73 hectáreas. Muy bien, gracias Leonardo. Y no, claro que eso sí es actual. O sea, cuando nosotros hablábamos de términos en los últimos 5 años, hablamos de información actualizada. Así que está muy bien. Y sí, mira, no sabía de esa específica, pero sí, investigaciones como esas te hace ver en los diferentes cambios que hay en el paisaje y qué mejor de manera local y la cantidad grande que se ha podido perder. Muy bien, luego vamos a hablar del efecto ecológico de, valga la redundancia, los efectos de borde, ¿sí? Saura nos comparte este gráfico bastante dinámico, en mi opinión, para poder ver qué sucede en un territorio determinado, ¿sí? Porque consideramos un efecto ecológico a esta parte, ¿sí? Vamos a tener nosotros este territorio, este paisaje de 6 hectáreas, ¿sí? Este paisaje va a tener un borde. Este borde va a ser de 980 metros. ¿Qué sucede cuando cuando un paisaje pasa a términos de fragmentación? Pues puede suceder diferentes escenarios. Aquí él nos comparte 2, ¿sí? El primero nos dice de que este paisaje va a ser fragmentado en 2 parches, bueno, él le llama teselas, y mencioné que también es así. Va a ser 2 parches, los cuales van a ser obviamente de 3 hectáreas a 3 hectáreas, ¿no? O sea, bueno, la división me refiero a que suma el total, y que va a tener un borde total, ¿sí? Este borde se mide a cada uno, lo cual nos lleva a tener esa cantidad. ¿Qué sucede en el escenario 2? Nos dice que va a haber 3 parches. Si acá había 2, pues acá va a haber 3 parches. Es decir, el paisaje se ha fragmentado aún más, ¿sí? Para dar un número aproximado y que vean que también es la cantidad que suma el total, pues le pone 2, 2, 2 y da un borde total determinado. Nosotros vamos a tener aquí 2 tamaños de borde total, lo cual él manifiesta que el segundo va a tener un mayor borde. ¿Por qué se considera el efecto de borde algo como que es importante? Acá les hablo, por ejemplo, de la función de los bordes. Dice que son filtro para los organismos, el intercambio de materia orgánica o propagación de perturbaciones. ¿Por qué? Nosotros al tener estos 2 tipos de fragmentaciones, en el caso 1, nosotros podemos tener también diferentes perturbaciones, ¿sí? Perturbaciones se refiere, y mayormente van a ver más adelante cuando lo hablemos, no solo del lado humano, o sea, no solo de la actividad antrópica. Por ejemplo, comienza una minería ilegal en esta parte y pues acá hacen una carretera, ¿sí? Por eso se ha dividido en 2, por el proceso de disección que ya lo vimos, y pues va a haber este proceso que también nos comentaba el otro autor de separación, ¿no? A comenzar a tener distancia. Acá hemos interrumpido esta conectividad que podía haber entre este paisaje y tenemos que podría pasar o más actividad por este lado o por este lado, ¿sí? Y bueno, por el mismo hecho de la carretera por acá. Entonces nosotros tenemos como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios donde podría verse algún tipo de impacto, no solo humano, por ejemplo, también cuando hablamos de especies invasoras, como lo veremos en la siguiente unidad, ¿sí? En este caso 2,
También vamos a tener los diferentes impactos que pueda haber, ya sean antropogénicos u otro motivo, pero vamos a tener que puede ser pues más, porque va a ir en estos lados, puede ir por aquí y puede ir por aquí. Este efecto, el hecho de tener mayor cantidad de borde, porque son mayores los fragmentos, se le llaman los efectos de borde, ¿sí? En términos de ecología, y si ustedes lo buscan y ven bibliografía, se habla de efecto de borde cuando hay dos hábitats diferentes, ¿sí? Ese es el concepto de, digamos, de efecto de borde para la ecología. Pero ¿qué nos dice Saura con este ejemplo? De que el hecho de que haya dos hábitats diferentes no solo se refiere a que sean totalmente distintos. Esos dos hábitats podían ser y haber sido conformados de este paisaje inicial que le vamos a llamar cero, ¿sí? Y podía tener la misma incluso biodiversidad, los mismos procesos ecológicos y todo lo que puede haber en este término del paisaje inicial. Pero nosotros vamos a tener de que justamente con esta separación y fragmentación que se da, pues va a aparecer estos efectos de borde y que sí pueden ser negativos para este paisaje, que ya de por sí este paisaje está pasando un proceso negativo, ¿sí? Que puede ser la fragmentación, pero aún más negativo con la parte de los efectos de borde, ¿sí? Lo menciono así porque ustedes también lo pueden encontrar de la manera que lo he mencionado hace un minuto. Entonces, ¿qué sucede? Y que también fue mencionado. Nace este término de percolación o la teoría de la percolación, ¿sí? Que va a ser formulada a partir del comportamiento de un fluido en un medio determinado. Un ejemplo es la piedra pómez. No sé si alguna vez alguno ha tenido o ha visto cómo es una piedra pómez. ¿Qué pasa con una piedra pómez cuando comienzas a echarle agua, por ejemplo? ¿Alguno alguna vez ha hecho? ¿Nunca han visto? Flota, por ser menos densa. Muy bien. Entonces flota, nos dice su compañerita. Ay, espérenme que me está matando todo el sol. Listo. Entonces, hablamos entonces de una piedra pómez, si alguno ha visto, que tiene, pues, flota, ¿no? Nos decía su compañera. Va a flotar porque, bueno, va a tener un peso más bajo, haciendo el experimento con el agua. ¿Qué más han podido observar en una piedra pómez? Algo más, fuera de que flota. Porosidad. Muy bien. La porosidad, como dicen sus dos compañeros, ¿sí? Y justamente por eso es que bastantes autores que comienzan a hablar de los efectos ecológicos de un paisaje hacen esta comparación y nace lo que es la teoría de la porosidad, ¿sí? Esta teoría, ¿qué nos dice? Nos dice de que nosotros vamos a determinar la dispersión o los disturbios a lo largo de mosaicos del hábitat para establecer la calidad de la matriz en acelerar o frenar algún parámetro ecológico. ¿Por qué nace este término que nos dice, o este concepto e importancia de la teoría de la percolación de Farina? Porque nos dice de que así como existe la porosidad en una piedra pómez, en un tipo de suelo, saben que también se maneja con estos términos, entre otras cosas, en lo que es el paisaje, nosotros vamos a tomar importancia justamente a esa porosidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos habla en términos de movimiento, ¿sí? Ay, perdónenme. Ni el sol me deja ver dónde marco.
El movimiento. ¿El movimiento de qué? De las especies, ¿sí? Sé que cuando hablamos de paisaje les he mencionado de que es importante ver los diferentes procesos ecológicos, las diferentes especies del lugar, pero hablando, y lo menciono desde ahora porque lo vamos a ver más adelante, hablando de dispersión y de movimiento, vamos a ver que obviamente esto va a ser característico de la fauna, ¿sí? Y es algo en lo que se basan muchos ecólogos del paisaje para poder hacer diferentes investigaciones. ¿Por qué? Porque esos movimientos nosotros los podemos evaluar. Podemos evaluar, obviamente no el movimiento como tal, pero sí los cambios en los diferentes parches, ¿sí? O los fragmentos. Nace también este término de percolación y su importancia porque está relacionado también a la parte de homogeneidad de hábitat. ¿Por qué? Nos habla de una matriz que ustedes han podido ver, incluso era jueguito, ¿sí? No sé si alguno ha jugado este juego que era pues no digital, incluso era manual, no recuerdo el nombre del juego, pero era que simplemente pues tú ponías las fichas por los colores y llegabas pues del punto A al punto B, ¿no? Ese era el concurso, ¿sí? O bueno, el juego. Esta malla que tiene importancia en lo que es la percolación y se compara con la parte de paisaje, es porque nos dice que en todo paisaje va a haber lo que es la heterogeneidad, ¿sí? Que incluso lo habrán visto, leído en el paper y como le estaban contando sus compañeros. Cuando nosotros hablamos de términos de heterogeneidad de un paisaje, decimos que un paisaje, obviamente, no va a ser totalmente igual en todos lados. Va a tener diferentes tipos, ya sea tipos de uso de suelo, que los vamos a poder ver a través de ese análisis geoespacial. Pero, ¿qué tiene que ver entonces con esta parte de la percolación? De que nosotros en un paisaje, cuando hablamos de términos de cambios, ¿no? De cambios, de fragmentación o todos los tipos que hemos visto, la importancia de poder analizar la percolación es para poder ver qué parches o qué fragmentos se pueden conectar, ¿sí? Así como vemos en esta imagen B, esta es la A, una simple matriz que les he dicho que nosotros podemos, si acá lo vemos, pues es más, si yo les digo a ustedes, ¿cómo llego del punto A al punto B? Más rápido. Ustedes me van a decir, pues que van por acá, ¿sí? Que es lo más lógico que hacen y llegan al punto B, ¿sí? Alguno me podrá decir, bueno, yo podré ir por aquí y bajaré acá y llegaré al punto B, entre muchos caminos. Pero ¿por qué lo comparamos ahora con términos de los procesos de cambio en el paisaje? Porque a nosotros sí nos importa ver la parte de con qué mejor puede conectar el fragmento. Entonces, esta conexión, por ejemplo, de color amarillo, ¿sí? Que va por aquí, es porque simplemente se ha visto que esta conexión va a ser importante según los estudios o la investigación que se haga dentro de ese paisaje, ¿sí? Los cambios que ha podido ver, igualmente por aquí, igualmente por acá, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que nosotros vamos a ver que estos paisajes, por ejemplo, lo de amarillo va a ser lo más parecido, obviamente, a ese tipo de paisaje de color amarillo. Lo negro va a ser lo más parecido a ese tipo de paisaje negro, ¿sí? Y así cuando nosotros ya obtenemos nuestra matriz final, vemos que hay muchos colores. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener, ay, que me olvidé poner el grande, nosotros vamos a tener de que cuando nosotros ya queremos hablar de conectividad del paisaje, que es algo que veremos la próxima fase, pero les voy adelantando, no solo basta que nosotros veamos esa conexión que puede ser incluso cercana o con menor distancia, sino que veamos a una escala mayor para ver qué es lo que se puede conectar y recuperar de ese paisaje. Por ejemplo, si yo estoy viendo que este color que es medio turquesa, ¿sí? Bueno, yo lo veo turquesa. Entonces vemos que este turquesa está por aquí, también está por acá, baja por aquí,
por aquí, y vemos que también está presente por acá y por acá. Vemos que es diferentes parches, ¿no? Estamos yendo más allá, recuerden, estamos pensando en parches. Viéndolo en los términos de los parches, que hay este paisaje de este tipo T, pues yo voy a ver que la mejor opción es que yo priorice este paisaje, estos parches de tipo T, para poder lograr una conectividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que más estoy viendo que están abundando. Ahora, me podría decir alguno de ustedes, ingeniero, el negro también puede ser, ¿no? Sino que es algo más por este lado y por este lado. Sí, justo ese análisis es el importante que ustedes van a tener que hacer incluso para la etapa final del curso, porque ustedes van a hacer ese análisis ustedes mismos, ¿sí? Ese análisis no es algo que se aprende, no es algo que te dicen, sí, vas a saberlo. Es más, o sea, para esto hay todo un estudio a través de diferentes parte estadística y fórmulas para conseguir ya data más precisa. Pero para un inicio, una introducción, y qué es lo que estamos haciendo en este curso, pues la parte visual y de criterio es muy importante, ¿sí? Ahora, recuerdan que hemos visto los fractales. También va a estar relacionado a la fragmentación, la parte de fractales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros en un mismo paisaje vamos a ver esa parte de homogeneidad según de repente los colores, según las formaciones, pues vamos a poder ver cuál sería la conectividad más adecuada, ¿sí? Así como en esta imagen A podemos ver que mayormente está este color rosado de repente, ¿sí? Este color rosado por aquí, por acá vemos también y por acá, pero también puede ser, me dirá uno, el verde está por aquí, está por acá. Así como un juego que lo ven, así es como se analizan los diferentes cambios de uso de suelo que podemos ver en un paisaje, en prácticas, por eso es lo que han estado viendo, porque justamente, y esto, o sea, ustedes han visto algo que no tenía quizás una gran cantidad de cambios, pero si ustedes alguna vez trabajan con más de, no sé, 20 tipos de cobertura, 20 tipos de cambios, se darán cuenta de lo complejo que es poder analizar y ver cuál sería la mejor forma de conectividad, ¿sí? Y esta pregunta que les pongo acá, que la percolación entonces será positiva para un paisaje fragmentado, ¿qué creen ustedes? A ver si alguien desea opinar. A ver, piensen primero un poquito y me dirán, ¿sí? ¿Será algo positivo o negativo cuando hablamos de paisaje? A ver, coméntanos por favor. Ángela Pinto. No está Ángela, ¿verdad? Listo, a ver. Betsy Delgado. Tampoco está bien. Betsy, coméntanos, ¿qué crees? Yo creo que no vendría positivo porque también nos ayuda porque la fragmentación es una de las principales amenazas que afecta a la diversidad biológica. Ya, muy bien, gracias por tu opinión. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien? Os sigo llamando lo que creen, ¿sí? Recuerden que siempre que yo los llamo a participar,
jamás les voy a decir, ¿sabes qué? Es incorrecto, nunca más vuelvas a participar. O sea, no podría hacer eso. Es más, yo pido que participen y así todos van diciendo lo que creen. A ver, Daniela Rubio. Sí, ingeniera. Bueno, según lo que usted comentó y además lo que nos pudo mostrar en las diapositivas, de acuerdo a la teoría de la percolación, yo considero que es positiva, ya que nos ayudaría a determinar la dispersión o los movimientos de la fauna, de la flora y cómo estos, o por qué se realizaron, o bueno, todos los ámbitos que hicieron que esta fragmentación se diera en un primer lugar. Además, usted también comentó de que podría ayudar a determinar si es que un parche o algún fragmento se podría conectar, así que es por eso que yo creo que sería positivo, ¿no? Muy bien, gracias Daniela. Yajaira. Sí, ingeniera, al igual que mi compañera, también creo que es algo positivo para el estudio de paisajes fragmentados, y es que mencionó, o lo que más me pareció interesante y me hizo recordar a la última práctica que tuvimos, es sobre la dimensión fractal y cómo algo visual que pinta por colores estas diferencias podría darnos la capacidad de determinar el tipo de distribución de los disturbios que pueden existir. Muy bien, gracias Yajaira. A ver, ahí nos quedamos aquí para responder esta pregunta. En realidad la percolación va a ser positivo en cuanto al estudio que se puede hacer gracias al análisis espacial que vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos y les he mencionado lo de la teoría de percolación, que es que pueda pasar a través, por ejemplo, de lo que les decía, la piedra pómez por su porosidad, es porque nosotros en lo que es términos de analizar la fragmentación, vamos a hablar de términos de dispersión, como les dije, ¿sí? Y nosotros al hablar de términos de dispersión, tenemos que saber, pues, cómo es que están agrupados en un paisaje los diferentes parches, los diferentes tipos de parches. Y ahí es muy importante lo que ustedes están viendo en cuanto a huella espectral, porque justamente para eso nos sirve, para saber identificar, pues, cómo están los diferentes modelos, cambio de uso en el suelo, coberturas o o unidades paisajísticas dentro de un paisaje, ¿sí? Ahora, no solo por eso es importante, también ¿por qué va a ser importante? Porque nosotros podemos saber incluso cómo detener lo que puede estar siendo algún tipo de efecto de borde, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos, y regreso a esta imagen anterior, de que si yo estoy viendo de que, claro, este color que es más blanco, ¿sí? Que es el del centro, y lo que se puede ver que está unificado, que de repente por ahí es donde nosotros tenemos que conectar el paisaje. Recordemos que en este lado azul, esto de aquí y de repente esto de acá, no lo sé, pueden ser actividades antropogénicas, ¿sí? O sea, puede ser de repente una unidad, un tipo de uso de suelo dedicado a la actividad minera ilegal, puede ser incluso la misma actividad agrícola, ¿sí? Entre otras, bueno, mencionaron las dos principales al ejemplo que, por ejemplo, nos comentaba su compañero Shiwari, que es real, y por eso sí que lo comparta, porque sí, pues, o sea, si alguna vez ustedes están en ese lugar, y no solo en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, sino también yendo hacia la parte de Loreto, la parte de Amazonas, van a ver que existe esos cambios en el paisaje que son bastante notables. Entonces, esta percolación que se podría analizar, o estos cambios, o cómo es que están agrupados los fragmentos en un determinado paisaje, es importante hasta cuando nosotros hablamos de poder frenar
esos cambios que pueda afectar aún más esta fragmentación del paisaje, ¿sí? Entonces, por eso también va a ser importante, por temas de dispersión y poder nosotros hacer o frenar los diferentes impactos antropogénicos, ¿sí? Muy bien, por último, vamos a ver la parte en cuanto a cambios en las especies, ¿sí? Cambios que tienen que ver, mejor dicho, con las especies. Vamos a hablar dentro de efectos ecológicos, primero del aumento de la presencia de especies generalistas. Este término o este tipo de especies se va a referir a las especies que van a ser multihábitat, como dice así, especies que les va a hacer muy fácil adaptarse a diferentes tipos de hábitat. Por eso es que se llama justamente generalistas, ¿sí? Y las exóticas también, que como ya sabemos, pues son especies que van a ser diferentes en un lugar. Y luego vamos a tener la disminución de las especies interiores y especialistas, ¿sí? Que va a ser todo lo contrario a las especies generalistas y exóticas, porque estas especies van a ser las que para ellas no va a ser fácil o no tienen una capacidad de adaptación bastante alta como la tienen las generalistas, y por eso justamente se les llama así, ¿sí? Interiores y especialistas. Ahora, relacionando esta parte de especies a términos de paisaje, ¿sí? Saura también nos comparte acerca del área de un parche, ¿sí? Nos habla de lo que es el área núcleo. También lo pueden encontrar como core area, como área central, ¿sí? Según la bibliografía que lee. Entonces, en un área determinada, en un parche determinado, vamos a tener un área, por ejemplo, en tenemos 39 hectáreas y vamos a tener una área de núcleo casi de 0. ¿Por qué? Porque vemos que la forma tampoco da condición a que se pueda tener un área de núcleo. Bueno, quizás en su momento se pudo tener algo por aquí, ¿sí? Y de repente por aquí, pero con el tiempo pues estuvo pasando un proceso de reducción, este parche, lo ya mencionado en la clase inicial, y simplemente pues se ha perdido esa área de núcleo, ¿sí? Lo contrario a lo que tenemos en el lado B, que va a ser una área total de 47 hectáreas, y sí vamos a tener una área núcleo de 20 hectáreas, que va a ser pues este cuadrado aquí, ¿sí? Ambos son parches, ambos van a ser parches, ¿sí? Este y este también, que han podido nacer de un paisaje pues que ha sufrido un proceso de fragmentación. Pero acá, ¿qué resalto? ¿Qué tiene que ver con esta parte de especies que les digo? De que las especies especialistas o interiores, pues obviamente van a poder todavía mantenerse aquí, ¿sí? O sea, todavía las especies interiores vamos a poder mantenerlas en este parche, que de por sí ya está pasando un proceso de fragmentación, pero todavía pueden considerar su hábitat en este área núcleo. Lo que no va a pasar en este caso de aquí, ¿sí? En este caso A, porque nosotros vamos a tener de que no va a poder desarrollarse quizás adecuadamente este tipo de especies interiores, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tiene y por eso lo menciono en esta parte de acá. Por ejemplo, los conejos, ¿sí? Aquí quizás no se da o no se ha hablado tanto en términos de invasión, pero por ejemplo, si ustedes van a otros lados, y así con términos un poco más drásticos y fuertes, a los conejos se les considera una especie invasora, ¿sí? Una especie generalista invasora, la cual está trayendo diferentes impactos negativos en los procesos, por ejemplo, de reforestación o incluso en los procesos de restauración de un determinado lugar. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se deberá esto? ¿Qué creen?
Por la forma en que tienen de propagarse, ingeniera, ya que se reproducen muy rápidos, tienen un tiempo de gestación corto, en la cual este tipo de especies o conejos comen mucho y afectan todo tipo de cultivos sin reparo. Muy bien, Lady. Su compañera nos ha dicho, y claro, una de las características principales en esta especie, pues que es su alta reproducción, ¿sí? Y que justamente son especies generalistas porque se van a adaptar a estos tipos de diferentes paisajes, incluso afectando a cultivos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? También no solo se refiere a esta parte de por sí, incluso de suelos o de campos de cultivo, que ya es un mismo cambio de uso de suelos, es un cambio en el paisaje, sino en los términos, por ejemplo, de cuando se habla de procesos de reforestación y restauración, porque justamente los conejitos son los que se van a comer todos los plantones o comienzos de reforestación en un lugar, ¿sí? Entonces, ese es un hecho de que, bueno, lo consideran en ese lado también, pues que es una especie que arruina ese tipo de proyectos. Entonces, por eso les decía, aquí quizás alguno sepa algún caso así o que nos comente, haya escuchado de los conejos o de otro tipo de especie. Ingeniera, Sí, coméntenos. aparte de los conejos, también se dice que la trucha es como una especie invasora que se fue alimentando, o sea, como que solo era por un deporte, o sea, porque un señor estaba aburrido y se trajo para pescar trucha. Y la trucha terminó repoblándose y se escaparon y terminó habitando en los lagos, alimentándose de los peces más pequeños, fue siendo como una plaga. Así fue el origen de la trucha, según acá lo que leí. Muy bien, Luis, gracias. Y sí, o sea, en realidad también puede ser considerado. A ver, vamos con Macarena, ¿sí? Mira, yo también tenía un ejemplo porque recuerdo que el doctor Arenazas en su momento nos mencionó que los venados también suponían un problema de este tipo porque ellos preferían o se alimentaban de hojas tiernas, no sé si ese era el término, pero cuando también se hablaba de reforestación, impedían también que los árboles que recién estaban saliendo pudieran continuar con los procesos de fotosíntesis y así. Muy bien, gracias Macarena. También, sí, también hay ciertas especies que obviamente van a tener preferencia a este tipo de estados de la misma planta, ¿sí? A la parte de los juveniles, entre otros. Y a ver, por último, a Lorena, ¿sí? En esta parte. Lorena, comenta. Sí, ingeniera, justo yo tengo un ejemplo, pero no en cuanto a la fauna, sino en cuanto a la flora, porque justo también el doctor Arenazas nos comentó que en las lagunas de Mejía estaba ocurriendo que el junco estaba creciendo demasiado, lo que hacía que se reduzca el tamaño de las lagunas. Entonces, eso también estaría como que creando o fragmentando las lagunas. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Y sí, justo esa investigación, incluso la hizo una exalumna de nuestra escuela, ¿sí? Fiorella. Fiorella hizo esa investigación de esta parte del junco y la verdad es bastante interesante. Ella usa el SIG para poder hacerlo, ¿sí? Es más, yo le di felicitaciones públicas porque su investigación fue algo que le tomó bastante esfuerzo y que realmente... Y se nota, ¿no? A mí me gusta mucho cuando en serio dominan lo que hacen, cuando se nota que lo han hecho, cuando se ve cada cálculo, cada esfuerzo y que no se te ha escapado nada de las manos, como esta investigación. La pueden encontrar en el repositorio de la universidad, si a alguno le interesa ver. Y sí, así como dice su compañera, ese tipo de análisis de las especies y algún impacto que puedan estar dando en un determinado paisaje,
es importante cuando nosotros hablamos de términos de efectos ecológicos del paisaje, ¿sí? También les comparto ahí, por ejemplo, en la parte de las dunas. ¿Alguien conoce esa especie? ¿No? ¿Alguno cree que puede ser? Es la uña de gato, ¿sí? La uña de gato es considerada, incluso más aún en otros lugares, como una especie invasora. Y es más, que está afectando a la parte de la misma flora que hay en las dunas costeras de diferentes lugares, ¿sí? Esta especie tiende a pues, invadir y destruir esa parte de flora costera, ¿no? En dunas costeras, por eso lo comento, pueden leer un poco más, porque a simple vista a ustedes les puede parecer bonita, ¿sí? Entonces sí, tiene su flor y todo, es más, tiene propiedades obviamente medicinales que nosotros conocemos, pero en otros lados, en la parte que les menciono de dunas costeras, pues no lo es y es considerada como especie invasora, ¿sí? Si alguno no lo sabía. Listo. Y bueno, por último, este video les voy a ver para que no se corte. Listo, para que vean, lo vi, bueno, me gustó y lo quería compartir, para que vean justo una de las miles de cosas que causa esos cambios en el paisaje, ¿no? Y que obviamente acá también habrán visto, yo alguna vez he visto gente, no he tenido ni intención ni tiempo de grabarlo, pero es increíble, ¿no? Esos cambios reales que tú ves de que las mismas especies de fauna pues tienen que hacer para poder trasladarse de un lugar a otro por estos cambios en el paisaje, ¿sí? Listo, chicos. A ver, les comparto entonces para que puedan tener un adelanto de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Listo. Lo estoy pegando acá para que sea como parte de esta parte de aquí. Que era lo que estaban viendo en la otra parte anterior, ¿sí? Es parte de participación, es un taller, lo cual en la siguiente clase aleatoriamente se les va a pedir el ejemplo que estén tomando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Según los patrones de cambio en el paisaje, los que hemos aprendido el día de hoy, lo que han revisado en el mismo artículo que les he compartido y lo que investiguen más aún, van a buscar un ejemplo real a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, ¿sí? De cada uno de ellos. Digo de cada uno de ellos porque sería bueno de que todos puedan tener un ejemplo de cada uno en su propio país, ¿sí? Pero en clase se les va a pedir que comenten brevemente acerca de uno de esos ejemplos. ¿A quién? Pues a quien aleatoriamente se escoja. Entonces, por eso es que todos tienen que hacer todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, ya sé, las preguntas que me pueden hacer. Ingeniera, ¿cómo lo presento? Lo presento en PowerPoint. Libre, ¿sí? Si desean, lo muestran en Word, en PowerPoint, con una imagen, como deseen. Es un taller de ejemplo, de participación. Es un taller de participación,
mejor dicho, ¿sí? Con esos términos lo diré, para que vean que lo importante es participar y poder haber hecho esa investigación. Listo. ¿Alguna pregunta de eso? Ángela, recién leo tu comentario, que era positivo, cuando pregunté lo de la percolación, porque va a ayudar en temas relacionados con la dispersión de flora o fauna. Sí, pero no se van a confundir, no hablamos todavía de términos de dispersión de flora y fauna en sí, hablamos en los términos de agrupación de parches, ¿sí? Para la dispersión futura y lo que se esté buscando. Muy bien, ¿ninguna pregunta, comentario? Ingeniera, sobre el trabajo que está dejando, ¿solamente debe ser una zona de estudio o para cada punto un diferente lugar? Para cada punto un lugar diferente, se supone. O sea, para cada tipo de paisaje que hemos visto. Creo que hemos visto 4, 5 para cada uno. Y ustedes de esos me van a compartir uno según el que pido. Entonces diré, a ver, vamos a comenzar con percolación, ¿sí? Entonces, percolación, el grupo 1, tal. Ah, ¿verdad? Los grupos. Los grupos vamos a trabajar con los mismos que han estado trabajando. O a ver, levanten la mano los que quieren trabajar con los mismos. Esta fase, no les dije y les voy adelantando, me gusta adelantarles para que sepan, ¿no? Porque ya les dije que yo no dejo trabajos por dejar, o sea, a mí me gusta dejar cosas muy puntuales y que les sirvan. Entonces, en Ecología del Paisaje, en esta fase, vamos a ver este taller primero, ¿sí? Que es más participativo y que es a la próxima clase, y una tarea, ¿sí? Esa tarea o ese trabajo se les voy a dejar la última clase y bueno, va a tratar sobre un tema de revisión bibliográfica sobre ese tema de dispersión, ¿sí? Entonces, para que sepan, ese trabajo va a ser grupal, así como la otra vez que hicieron, va a ser lo mismo. Entonces, por eso les pregunto, ¿quieren seguir trabajando con los grupos que tenían o otra vez pongo en todo caso mejor el que ustedes se inscriban aleatoriamente y de paso trabajan con ese grupo para la charla del taller de la próxima clase y para el futuro trabajo que van a hacer? ¿Trabajan con los mismos o nuevamente? A ver, levanten la mano los que trabajan con los mismos, los que deseen trabajar con los mismos. Si es que me están escuchando todavía, ¿sí? Porque de repente ni me están escuchando. A ver, ahí. Listo, ya está. Gracias, chicos. Bajen la mano. Entonces, más de la mitad me dicen que sí. Entonces, simplemente voy a asignar, voy a poner cuando sube el trabajo a esos grupos. Y ya saben sus grupos, así que solamente revisen para la opinión de la otra clase. La opinión es muy breve, como les digo, es mostrar una imagen, mostrar tal. No es hacer una exposición. Entonces no se esfuercen, no hagan trabajo por gusto. O sea, solo hagan lo que les pido. Un ejemplo de cada cosa que lo tendrán en su archivo, en su cuaderno digital guardado. ¿Sí? Ya chicos, cuídense. Entonces, nos vemos.